¿Qué saben de lo que es la mediación en salud, en familia, en cualquier, digamos, disputa de cualquier tipo que haya? ¿Alguien sabe lo que es la mediación? Escuchar a ambas partes y llegar a un consenso, se me ocurre. Ya, escuchar a ambas partes y llegar a un consenso. Ya, ¿y algo más? ¿Qué características? No sé, pues hay alguien que sea algún actor importante entre medio de eso. Tiene que haber una persona capacitada para poder hacer una mediación. Exactamente. Así como dice la Carolina, la mediación es una herramienta sumamente importante. ¿No se escucha? Como les iba diciendo, el tema de la mediación en salud es tremendamente importante y hasta hace unos años atrás existía la mediación principalmente en el ámbito escolar, ¿ya? Donde para los conflictos escolares, estudiantiles, ¿no es cierto? Se empezó a utilizar esta técnica que es más vieja que no sé qué, pero nosotros recién la estamos descubriendo y, y se empezó a ver que tenía beneficios para distintas áreas. En general, en los juzgados, para todo tipo de conflictos de corte civil, ya donde hay estos, digamos, disputas porque que no me pagaste el arriendo, que sí me pagaste, que yo no te pagué, que me debes plata, que no te debo, y que hay dos posiciones opuestas, de alguna manera, se ha utilizado la mediación principalmente a ese nivel. En salud, la mediación tiene una utilidad que es bastante importante en términos de cualquier conflicto que haya entre el prestador de salud y la persona que accede al servicio de salud, ¿ya? Ya sea por un GES, por un error que ocurrió en algún centro clínico, ¿no es cierto? Por ejemplo, que se equivocaron y me pusieron otro medicamento y a mí me pasó algo, entonces yo necesito que la clínica me responda y ahí como hay, digamos, posiciones encontradas, la primera medida que se hace antes de un juicio es la mediación. Habiendo hecho esta pequeña introducción, me voy a desaparecer para que podamos ver las láminas y les voy a contar respecto a esta herramienta de mediación en salud. Entonces, ¿qué es la mediación? Y la mediación, como yo les explicaba, es un modo de resolución alternativa de conflictos que un poco evita la judicialización, ¿ya? Actualmente ustedes han visto en las noticias, me imagino, que está muy de moda, es que yo te voy a demandar, es que voy a ir a buscar a mi abogado, es que te voy a meter a la cárcel, ¿ya? Todo eso de tratar de meter a la justicia todos los tipos de conflictos que podamos tener como seres humanos en general, la verdad es que lo único que hace es atochar más la justicia que ya está suficientemente atochada. Por lo tanto, existe este otro medio, ¿no es cierto?, que es alternativo, donde dos personas civilizadas, de alguna manera, se sientan y negocian, voy a hablar algo en relación a la negociación también, negocian respecto a un tema, ¿no es cierto?, que tiene posiciones encontradas. Y como dice la lámina, se define como un sistema de negociación asistida, porque hay un personaje, ¿no es cierto?, que les ayuda a encontrar ese punto medio, mediante el cual las partes en conflictos toman el protagonismo absoluto en el proceso de resolución. O sea, aquí no hay abogados, no hay jueces, no hay peritos, se sientan dos personas y conversan, ¿ya? Que de alguna manera esta habilidad de comunicarse y de conversar es la manera más antigua de resolver conflictos. La mediación entonces es un procedimiento en el cual un tercero imparcial, ¿no es cierto?, que es la figura del mediador, o sea, hay una persona que no tiene nada que ver con este conflicto, que no tiene nada que ver con las partes, se involucra en este conflicto con una mirada totalmente desde afuera y lo que hace es ayudar a que las partes, de alguna manera cooperativa,
logren identificar en primer lugar los puntos de controversia, o sea, cuáles son las posiciones tan dispares que tienen, que a veces ni siquiera son tan dispares, y acomoden sus intereses a los de la parte contraria, ¿ya? La idea de la mediación es que involucra una negociación, donde en la negociación lo que uno hace, que es otro procedimiento distinto, lo que uno hace es tratar de sacar la mejor ventaja de la situación, ¿ya? En este caso, la mediación, como hay un tercero que es imparcial, que está haciendo de alguna manera de árbitro o de mediador, que es la palabra correcta, lo que hace el mediador es decir, ok, usted está acá, usted está en este otro lado opuesto, pero a lo mejor lo que usted podría hacer es un poco acercarse a la posición de la parte contraria y llegar a un punto medio y poder resolver esta diferencia de alguna manera que a los dos les acomode, ¿ya? La idea es que se exploren algunas fórmulas de arreglo que trasciendan el nivel de la disputa y que generalmente no tienen que ver con plata, ¿ya? Muchas veces, en términos de salud, cuando hay algún error o cuando hay alguna hecho que causó molestia en el usuario aunque ustedes no lo crean, bueno, actualmente con la judicialización de los conflictos ocurre más, pero básicamente el que realmente lo hace porque se sintió pasado a llevar o se sintió, digamos, una molestia al respecto, lo que busca habitualmente no es plata, ¿ya? Sino que a veces es que las personas que están en la posición contraria, que habitualmente son los profesionales de salud o las instituciones de salud, se disculpen, ¿no es cierto? Asuman el error, que eso es un poco lo que le molesta mucho a la gente, que no se asumen los errores, y que públicamente le pida disculpas o que en la misma mediación haya una disculpa de alguna manera a lo que se cometió, ¿ya? Con esto de la judicialización que yo les comentaba, en general lo que ocurre es que las personas creen que pueden sacar provecho económico, ¿no es cierto?, de las situaciones de conflicto, ¿ya? Cosa que no siempre es así, porque a veces les toca a ellos incluso pagar las costas del juicio, como se dice cuando un juicio no llega a nada, ¿ya? Y se pierde tiempo y se pierden recursos y todo lo demás, alguien tiene que pagar, y un poco el castigo que se da es que tenga que pagar todos esos gastos del abogado, del juez, de las horas, de no sé qué, y generalmente es mucha plata igual, ¿ya? Así que, de alguna manera, para poder demandar hay que tener mucha claridad de lo que se está haciendo y que realmente corresponda a esa demanda, ¿ya? En general, las personas, como yo les contaba, buscan dinero cuando se refiere a una reparación, ¿ya? Si, por ejemplo, a mí me operaron y quedé mal porque tenía una herida, una fractura en una pierna y resulta que la fractura nunca soldó bien porque en vez de operarme me pusieron un yeso y ahí hice una gangrena y perdí la pierna, ¿ya? Hay que hacer una suerte de reparación. Y en ese caso, la ley y digamos, la ergonomía en general nos dice que cada presa o cada parte de nuestro cuerpo, presa suena muy feo, cada parte de nuestro cuerpo, ya sea una pierna, un pie, la mano derecha, la mano izquierda, qué sé yo, la posibilidad de caminar, cada una de nuestras partes del cuerpo tiene un precio. ¿Ya? O sea, si yo pierdo la mano derecha y yo soy diestro, lo más probable es que voy a perder mucho más que si pierdo la mano izquierda, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que ocurre es que básicamente me van a tener que indemnizar y va a tener que haber alguna reparación del daño que se me hizo, ¿no es cierto?, por haber perdido mi mano derecha en circunstancias que no tendrían que haber ocurrido y que básicamente si le ponemos precio, la mano derecha cuesta más que la mano izquierda si uno es diestro, porque eso significa que probablemente no voy a poder trabajar, probablemente no voy a poder hacer mi vida normal y me va a costar, ¿no es cierto?, rehabilitarme, etcétera, etcétera, etcétera. En ese caso, sí existe el pago de una indemnización y ahí es cuando efectivamente las instituciones desembolsan grandes cantidades de dinero.
¿ya? Pero cuando no hay un daño tan extremo, la ley estipula los niveles de daño, de lesión, ¿ya? Cuando el daño no es tan extremo y solamente se refiere, por ejemplo, a que me dijo, a que pensé, a que creí o a que me pusieron mal un medicamento que me hizo mal un rato y después ya se me pasó, lo que ocurre ahí es que entran a una mediación, ¿ya? Porque en el fondo lo que uno necesita no es que le paguen o, digamos, le hagan una indemnización en plata, sino que asuman el error, que efectivamente se equivocaron y que yo tuve que pasar, ¿no es cierto?, algunas molestias que a lo mejor no fueron graves o que a mí me pareció un acto incorrecto, ¿ya? Y en ese caso yo entro a una mediación y generalmente lo que se pide son las disculpas. La idea es que estas dos partes, como yo les decía, dentro de este proceso de la mediación, exploren las fórmulas de arreglo que trasciendan el nivel de disputa, o sea, no necesariamente siempre en plata, ¿ya? Y en definitiva obtengan del conflicto una visión productiva para ambas partes, abriéndolos a soluciones creativas en un ambiente adecuado, ¿ya? Por ejemplo, si yo me caí en una clínica, ¿ya? Y me quebré la cadera y la clínica se hace la lesa y yo los demando o trato, ¿no es cierto?, de hacer ver que están con una situación que no es correcta, lo que yo voy a tener que hacer es entrar a esta mediación y probablemente la clínica me va a decir, ya, ok, yo le ofrezco 5 millones de pesos por el golpe que se dio y como no tuvo lesiones grandes, em, con 5 millones está lista. Y usted le dice, no, pues yo quiero que usted me pague y se haga cargo de todo lo que yo tuve que estar en la clínica aparte, que no me cobren los exámenes, que a lo mejor, no sé, pues si me pasa algo en el futuro, ya por ese golpe que yo me di, yo pueda tener atención gratis en esta clínica y ahí si es que eventualmente pasara algo, ustedes tendrían que responder con la atención gratuita hasta que yo me muera. Pero si no pasa nada, no pasa nada nomás, pues y ahí quedamos como amigos eternos. ¿Ya? Si ustedes se fijan ahí hay una solución que de alguna manera es creativa. O sea, yo no estoy pidiendo que me indemnicen en plata, sino que yo lo único que quiero es que yo no tenga que pagar extra y que además si a mí me pasa algo en el futuro, yo pueda tener la atención que corresponda en ese mismo lugar o en otro. Ya también se podría pedir, yo no quiero atenderme más en esta clínica, pero yo quiero que la clínica me pague todo lo que yo tengo que pagar por la situación que yo viví, ¿ya? Y también se puede hacer. Y eso es una situación creativa. ¿Por qué? Porque en el fondo uno no está obligando a la clínica a pagar o a desembolsar en forma inmediata, pero sí le está diciendo ya, ok, pero si yo en 5 años más, en 10 años más tengo problemas, ustedes igual se van a tener que hacer cargo y van a tener que resolverlo de alguna manera en el futuro, ¿ya? Por lo tanto, ahí de alguna manera los dos ganan porque la clínica de alguna forma se limpia de esta situación y el usuario queda contento porque básicamente va a quedar cubierto para el resto de sus días si es que eventualmente tiene algún problema que tiene relación con esa caída. Vamos a revisar ahora un poco la figura del mediador y antes de comenzar a explicar qué hace el mediador, les voy a decir que para ser mediador se estudia, ¿ya? Bueno, hay dos vías en realidad. Una es que sea un profesional altamente calificado, de alta experiencia, y lo mismo que los peritos, y que tenga una trayectoria profesional importante y que tenga, ¿no es cierto?, ciertas situaciones que lo hagan, le tenga habilidades blandas y de comunicación que lo hagan una persona que realmente sea neutral y que realmente pueda acercar a las distintas partes a lo que corresponde a un arreglo, digamos, que convenga a las dos partes. Ya esa es una forma. La otra forma es que efectivamente se estudia, ¿ya? Hay posgrados en mediación, hay diplomados que tienen las habilidades de mediador y generalmente puede uno pertenecer a la institución como puede uno no pertenecer a la institución y generalmente cuando se ha estudiado mediación y además negociación, uno adquiere ciertas habilidades que uno ni siquiera las piensa que existen
y que de alguna forma nos va a ayudar a hacer este proceso mucho más fluido, mucho más amigable, mucho más cómodo para las partes en general, ¿ya? Entonces, este mediador es una tercera persona que es neutral, que habitualmente no debiera tener relación ni con la clínica o con el hospital, ni con la persona que está en conflicto, ¿no es cierto? Que facilita este proceso ayudando a que la comunicación sea más abierta y asegurando la buena marcha del proceso. Por lo tanto, en una mediación se sientan en un escritorio, ¿no es cierto? Una mesa redonda, generalmente se pide que sea redonda, para que nadie quede en una posición de poder, ¿ya? Por eso que siempre uno pide una mesa redonda. Y lo que uno hace es que uno se sienta con las partes y empieza a, como digo yo, desmenuzar el problema hasta llegar al fondo del problema, porque a veces lo que le molesta a las personas es algo tan mínimo que ni siquiera tiene que ver con temas de plata, ni con temas de poder, ni con temas de ninguna de esas cosas, sino que a veces con una simple palabra o con que el centro asuma su responsabilidad, ya la persona se libera bastante de esa carga de sentirse de alguna forma pasada a llevar, ¿ya? Hay ciertas herramientas que uno utiliza, hay ciertas técnicas que uno utiliza de explorar el conflicto de las dos partes y también uno de alguna forma hace que las partes hablen en ese momento y que puedan expresar lo que con respeto en un ambiente respetuoso, ¿no es cierto?, cordial, y que puedan respetar, manifestar su molestia o la situación que están viviendo. El trabajo del mediador está basado principalmente en la objetividad, en las condiciones personales, la experiencia, el conocimiento, la neutralidad y también la confidencialidad, ¿ya? O sea, para poder ser mediador uno tiene que ser suficientemente objetivo, tomar una posición, como se dice en gestión, mirar desde la ventana, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa abajo, no tengo que estar involucrado en la situación, tengo que tener condiciones personales de personalidad, de criterio, de habilidades blandas, de habilidades de negociación, de manejo de conflictos, de manejo del temperamento, de manejo de situaciones límite, etcétera, etcétera, que me permitan utilizar esas herramientas en ese momento, la experiencia, tanto como clínico como además como mediador, que me permita de alguna manera entender a las dos partes, el conocimiento que ya un poco les conté, que se estudia, ya esto no es cosa de que a uno le caigan los conocimientos del cielo, la neutralidad y la confidencialidad que son sumamente importantes. Por lo tanto, si alguno de ustedes está pensando en estudiar para mediación, hay diplomados y cursos que son bastante interesantes como para que puedan desarrollarse en este ámbito. Como yo les decía, la mediación en general tiene distintos usos, distintos escenarios y como yo les explicaba, en general partió dentro de los colegios, ¿ya? Y con la mediación intercultural, ¿no es cierto? Que son un poco más antiguos que en los colegios, pero básicamente tenemos el ámbito familiar, donde se trabaja con familias, y esto ocurre mucho en la consejería de salud familiar, en el ámbito comunitario, cuando hay conflictos entre personas, ¿no es cierto?, de la misma comunidad, en el ámbito escolar, cuando hay conflictos entre padres, maestros y niños, profesores, etcétera, etcétera, el contexto intercultural, cuando hay distintas miradas culturales frente a un mismo hecho, empresarial, que eso me imagino que ustedes lo han escuchado mucho más que el sanitario, y finalmente el que nos compete a nosotros, que es el sanitario, que tiene que ver con todos los conflictos que se derivan de las malas atenciones, de el GES y otras cosas más. El marco regulatorio específico para la mediación en salud tiene que ver con la ley 19.966, que es el auge GES, que establece, ¿no es cierto?, en algunos de sus artículos, que la mediación siempre debe ocurrir antes de una solución judicial. Recuerden que yo, cuando les hacía comunidad 1 o 2, no me acuerdo cuál, les contaba que si usted es paciente GES, ¿ya? Y de alguna manera usted pierde la garantía
por efecto no suyo, sino que del establecimiento de salud, porque no lo llamaron, porque no lo informaron, porque no siguieron su caso, porque lo que haya sido, porque no lo metieron al SIGES, que es el sistema de seguimiento del GES, la razón que haya sido, usted tiene el derecho de ir a reclamar, ¿ya? Y el reclamo en primera instancia se hace ante la institución, ¿no es cierto?, donde no ocurrió la atención. Después, si no está conforme, puede ir al FONASA, si es que usted es FONASA, o a la ISAPRE, digamos, si es que usted es ISAPRE. Si no hay resolución en FONASA ni en la ISAPRE, usted puede subir a la Superintendencia de Salud, ¿ya? Y si no hay resolución en la Superintendencia de Salud, uno puede acudir al Consejo de Defensa del Estado, ¿no es cierto? Y demandar al Estado directamente, en la figura, digamos, no es que uno esté realmente demandando al Estado, sino que es la figura que se utiliza porque hay una responsabilidad estatal de por medio, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno generalmente llega a la instancia del FONASA y antes de que ocurra la demanda, se hace mediación, ¿ya? Ahora, los ámbitos de la mediación, en el caso de salud, tenemos que está inserta en la prestación de servicios asistenciales de salud, o sea, en el caso, ¿no es cierto?, de que yo necesitaba un servicio y me lo dieron mal o no me lo dieron, si es que hay algún daño o si es que yo tengo algún reclamo importante, ¿ya? Y hay también ámbitos específicos para el sistema público, o sea, los prestadores públicos y los prestadores privados, ¿ya? Ahí dice prestadores públicos y privados. En el fondo ahí, en el fondo lo que queremos decir es que se da en las dos situaciones. O sea, en cualquier escenario de salud que uno esté, uno puede hacer un reclamo, uno puede hacer una demanda, si ustedes quieren, pero antes de llegar a la demanda tenemos que pasar por la mediación. Entonces, tenemos en los servicios públicos de salud, podemos hacerlo frente a la institución de salud, podemos hacerlo frente a algún funcionario público o en empleado público, tenemos en las instituciones privadas y los prestadores privados de salud individuales, ¿ya? O sea, si a mí yo fui a una consulta privada y el médico me trató mal o no me pidió los exámenes o lo que haya sido, yo podría eventualmente reclamar y demandar, pero antes de llegar a esa instancia yo tengo que pasar por la mediación, ¿ya? Lo mismo que si hubiese sido un maltrato por parte de un funcionario público, y aquí estamos en todo ámbito del funcionario público, también yo podría llegar a hacer una demanda o un reclamo y se va a una mediación. Los alcances de la mediación, en este sentido, la ley limita la mediación en salud a las prestaciones médicas y a sus implicancias civiles, y también, de alguna manera, no impide el ejercicio de acciones penales. O sea, el hecho de que yo haya ido a una mediación y haya llegado a un acuerdo, a un primer acuerdo, no me impide que yo vaya a hacer una demanda, ¿no es cierto?, por algún hecho que esté penado por la ley, ¿ya? Si a mí me cortaron un pie de manera equivocada, hay un daño, ¿no es cierto?, que ahí puede ser impericia, negligencia, lo que ustedes quieran. Hay dolo de por medio probablemente porque a lo mejor, no sé, o hay simplemente culpa, da lo mismo, o se hizo mal un diagnóstico y me cortaron el pie, ¿ya? Yo pudiera llegar a una instancia de mediación antes de dar un juicio o ir a una demanda penal o una denuncia, si bien digo, un juicio por acciones penales, pero yo también podría hacer las dos cosas, o sea, ir a la mediación y paralelamente hacer un juicio con acciones penales, ¿ya? O sea, aquí en el fondo la mediación permite que se lleguen a acuerdos en términos generalmente económicos, pero no necesariamente impide que el responsable, ¿ya?, del daño tenga que asumir su responsabilidad frente a un juicio, ¿ya?
el procedimiento para la mediación es bastante simple, pero que tiene hartos pasos, y yo les traje simplemente una cosa muy por encima, porque la idea es que no es que salgan mediadores, pero sí que entiendan que existe la mediación, para qué sirve, cómo se hace y todo lo demás. En el caso de los prestadores públicos y los funcionarios públicos, el procedimiento de mediación es ante el Consejo de Defensa del Estado, que era lo que yo les decía, ¿ya? Y cuando uno reclama al Consejo de Defensa del Estado por alguna situación G, una prestación que no se dio o lo que sea, el Consejo de Defensa del Estado dice, a ver, ok, un momento, antes de partir con cualquier procedimiento, vamos a hacer una mediación. Y el Consejo de Defensa del Estado va a designar a uno de los mediadores que tienen sus listados, ¿no es cierto?, que pasan a ser funcionarios del Consejo de Defensa del Estado, o a otro en comisión de servicio, que puede ser un mediador inscrito en el registro de mediadores, así como para ser perito hay que estar inscrito en el registro de peritos, para ser mediador también hay que estar inscrito en el registro nacional de mediadores. Por lo tanto, uno lo que hace es inscribirse, ya sea una corte de apelaciones, o en el Consejo de Defensa del Estado propiamente tal, o en el Servicio de Salud, o donde usted quiera, y si reúne los requisitos, digamos, que se necesitan específicos para esa puntual mediación, se le va a llamar y se le va a pedir que ejerza como mediador en esta situación. Las características para el sistema público es que es gratuito, ¿ya? Tiene que facilitarse el acceso, o sea, la primera medida que uno le tiene que ofrecer si es que uno está resolviendo el reclamo, es que existe la posibilidad de que el afectado solicite una mediación ante el Consejo de Defensa del Estado, ¿ya? Y para eso el servicio o el lugar donde uno estuvo hospitalizado, donde uno se vio afectado, tiene que prestar todas las facilidades para que se llegue al procedimiento de mediación. Las compensaciones en general son según los montos máximos establecidos. O sea, todo tiene precio aquí. Era lo que un poco yo les comentaba hace un rato atrás. Las manos tienen precio, los fallecimientos tienen precio, los cambios de guagua tienen precio, todo está establecido con un precio base y de acuerdo a el sufrimiento, ¿cómo se llama esto? La cantidad de tiempo que estuvo sin poder trabajar, las consecuencias psicológicas y todo lo demás que uno va, digamos, el lucro cesante, cuando uno deja de recibir dinero por esta situación, em, se va sumando a ese precio base, ¿no es cierto? Y se va a establecer un monto que sea máximo y hay unos montos que están establecidos por ley. O sea, la institución, como dice, por ejemplo, la institución no podrá pagar más de 1.000 millones de pesos por X situación, ¿ya? Y eso está establecido de alguna manera. Se acogen los reclamos contra la institución y el funcionario, además, si ha sido identificado. O sea, si aquí hay un funcionario, un médico, un funcionario público, ¿no es cierto?, específicamente, que ha sido identificado en el reclamo en forma personal, ¿ya? La institución se tiene que hacer cargo del reclamo, pero también el funcionario. En este caso, la mediación va hacia las dos situaciones, o sea, hacia la institución y hacia el funcionario. En el caso de los prestadores privados, el procedimiento se lleva ante mediadores acreditados ante la Superintendencia de Salud. Y nuevamente les cuento, les explico que la Superintendencia tiene un registro de mediadores, así como de funcionarios que cumplen ciertas funciones importantes, ¿ya? Pero mediadores hay registros públicos del cual uno puede meterse y buscar un mediador que sea adecuado a la situación que estamos viviendo. Ya generalmente los prestadores privados usan abogados o profesionales de salud que tengan conocimientos de leyes y que también tengan bastante experiencia clínica. Los mediadores privados se deben encontrar acreditados e inscritos por la Superintendencia de Salud en el registro de mediadores que yo les explicaba. Registro al cual yo no pertenezco porque no he podido acreditarme como mediador todavía, a pesar de que tengo todas las... No lo he hecho por floja en realidad. Pero si ustedes quisieran,
podrían estudiar y podrían inscribirse en este registro de mediadores. Además que la mediación no es lo mismo. El costo del procedimiento en el caso de la situación privada, de los prestadores privados, es de cargo de las partes y éstas deben designar de común acuerdo al mediador. ¿Ya? Por lo tanto, se hace como una suerte de casting, si ustedes quieren, y se entregan los nombres, se entrega un currículum resumido de los mediadores y ambas partes tienen que estar de acuerdo en cuál es el mediador que se va a utilizar y cuánto van a pagar por ese procedimiento. O sea, el mediador, en el caso de los privados, sacan un porcentaje, o sea, porque es un trabajo, por lo tanto se les tienen que pagar los honorarios y eso generalmente se calcula en función de las horas que demora la mediación. La Superintendencia de Salud, el rol que tiene es de recibir los reclamos, de acreditar a los mediadores, mantener un registro actualizado de mediadores, controlar las funciones de los mediadores y certificar el resultado de la mediación. O sea, es como el que le da el sello final y dice, ok, esta mediación estuvo bien hecha, hasta aquí llegamos, señores, esto está saldado y no hay nada más que reclamar. Si usted quiere, puede seguir con un procedimiento penal o por, digamos, responsabilidades de tipo civil, ¿ya? Pero lo primero que se tiene que hacer es la mediación. Entonces, cuando las personas llegan a juicio, se toma en cuenta esta situación de que ya estuvieron en una mediación y la mediación puede haber salido exitosa, como puede también haber sido, ¿no es cierto?, fallida y por eso se sigue el juicio posterior. Para ser mediador hay que tener ciertos requisitos, ¿no es cierto?, y que son principalmente el título profesional de salud o de leyes o lo que sea, generalmente son salud o leyes, pero acuérdense que mediador existen en distintos ámbitos, por lo tanto va a depender del ámbito en donde se desarrolla el mediador, el título que se le va a pedir. Mínimo 5 años de experiencia clínica, profesional, digamos, no haber sido condenado, formalizado por una investigación criminal. Y eso es súper importante porque básicamente no solo una investigación criminal, sino que también no haber sido afecto a sumario ni a ningún tipo de reclamo interpuesto que se haya judicializado, ¿ya? Las características de la mediación en este caso son un procedimiento no adversarial, o sea, aquí no hay una cosa de tratar de ganar ventaja, ¿ya? Tiene que ser rápido, tiene que ser flexible, tiene que en las modalidades de gratuidad o pago, de acuerdo al sistema donde estemos trabajando, es privado, es confidencial y además es neutral, ¿ya? O sea, el mediador aquí es el que tiene la mayor carga de responsabilidad y por eso yo creo que no he hecho, no he querido meterme al registro de mediadores y que de alguna manera implica que es básicamente responsabilidad de uno que se llegue a acuerdo de las partes, ¿ya? La interposición del reclamo o cómo se pone un reclamo para llegar a esta instancia, en el caso de los servicios públicos, las reclamaciones se tienen que imponer en cualquier oficina del Consejo de Defensa del Estado, personalmente, telefónicamente o electrónicamente a través de la página web del Consejo de Defensa del Estado, que es www.consejodefensadelestado.cl o cde.cl, por correo o por cualquier medio que deje constancia. O sea, aquí lo importante es que haya una constancia que respalde que usted puso su reclamo al Consejo de Defensa del Estado. Y usted puede acudir al Consejo de Defensa del Estado en cualquier instancia de reclamación en el caso de alguna situación de salud, ¿ya? O sea, si usted es paciente y no quedó conforme con la situación que le dijo FONASA o con la situación que le dijo X funcionario o donde usted esté, usted puede ir directamente sin pedirle permiso a nadie al Consejo de Defensa del Estado, no necesita un abogado, le van a pasar un formulario, lo van a asesorar y va a hacer su reclamo directamente ahí. En el caso de los servicios privados, recuerden que los reclamos se interponen a la Superintendencia de Salud, ¿ya? Las causas de fracaso de las mediaciones generalmente tienen que ver con el no acuerdo en el nombramiento del mediador,
la no solución dentro de un plazo, y el plazo es de entre 60 a 120 días de comenzada la mediación, ¿ya? Si no se alcanza a resolver en ese tiempo, no se llega a acuerdo, digamos, se da como una mediación fallida. La incomparecencia reiterada de las partes, o sea, el hecho de que las personas no vayan a las citaciones de mediación, porque generalmente son físicas, digamos, presenciales, y la manifestación de voluntad de no perseverar en el procedimiento en cualquier tiempo. O sea, si la persona llega un minuto y se arrepiente porque le está demandando mucho gasto emocional o qué sé yo, le cuesta mucho ir a las mediaciones y encuentra que está gastando más energía de lo que puede ganar, puede desistir de la situación y como dice ahí, no perseverar en el procedimiento, que es el término legal que se le pone a cuando uno se arrepiente de seguir en esta mediación. Las ventajas de las mediaciones, y esto es súper importante, es confidencial, es imparcial, es voluntario, a uno nadie le obliga a estar en una mediación, no es vinculante, o sea, aquí yo no quedo vinculada a nada, ya no hay una obligación posterior que, a menos que sea, digamos, a lo que yo me comprometo, ¿ya? Mejora el conocimiento del conflicto para poder entender qué es lo que pasó y permite un control del procedimiento, ¿no es cierto? Y un término, porque hay un plazo que se tiene que determinar para poder realizar esta mediación. Nuevamente, dentro de las ventajas hay protagonismo de las partes, o sea, cada una de las partes puede expresar lo que le pasó, lo que le molestó, lo que quiere, lo que espera, ¿ya? Hay capacidad de decisión a las partes implicadas, ¿no es cierto? O sea, de las partes implicadas y coloca el poder de elección en ella. O sea, aquí el hecho de que lleguen a un acuerdo va a depender exclusivamente de las partes. Hay posibilidad de reparación o mantención de las relaciones entre las partes, o sea, generalmente con una disculpa de repente o con decirle, ok, yo me hago cargo de la situación y bla, bla, bla. La relación entre ¿cómo se llama esto? La persona, el cliente o el usuario, ¿no es cierto? Y la institución de salud se repara. Y la idea también es que haya una rapidez en los resultados. O sea, después de los 120 días de plazo, hay plazos que se tienen que cumplir para que las partes cumplan con los acuerdos a los que ellos llegaron. La otra ventaja o la otra serie de ventajas es que hay una economía de recursos, hay una mejor expectativa de cumplimiento, desjudicializa la medicina, o sea, evita toda esta situación de entrar a tribunales y de estar ahí eternamente, que vino, que no vino, que el procedimiento, que el documento, que el auto, que no sé qué, que bla, bla, bla. Se desjudicializa la medicina y se descomprimen los tribunales. Disminuye la estigmatización del procedimiento judicial, o sea, primero hay que mediar y después se va a la judicialización y evita la publicidad por parte de las partes, ya sea negativa para la persona o negativa para la institución, ¿ya? Generalmente uno de los requisitos que se piden para empezar una mediación es que esta situación se trate de manera confidencial y que no aparezcan los medios, que no aparezcan las redes sociales, que no aparezca, ¿no es cierto?, como en los diarios, etcétera, etcétera. Y bajo esas circunstancias, si es que hay un incumplimiento por alguna de las partes, la mediación llega hasta ahí nomás, ¿no es cierto? Porque hay un quiebre en la relación, hay un quiebre a los requerimientos de la mediación y también se puede dar como fallida esa mediación por incumplimiento de alguna de las partes. Y con eso, chiquillos, terminamos el tema de la mediación. Es un tema bastante largo, ya yo se los traje bastante acotado y que de alguna manera es bastante desconocido, ¿ya? Por parte de la gente que trabaja en salud y que no sabe que existe esta posibilidad de entrar a una mediación. ¿Dudas, chiquillos? ¿Consultas? ¿Comentarios? Que nada, que existía este proceso que era tan así estructurado, que no era una cosa al lote, no era que se sentara a conversar en una salita privada, sino que existe un proceso detrás que era tan complejo. Conocía que había un proceso, pero no sabía cómo era.
¿Y el resto, chicos? Todo claro. Ya, están durmiendo parece todavía. Yo tuve una mediación, pero para otorgar el cuidado personal de mi hija, justamente. También se hace mediación en situaciones familiares, habitualmente para el tema de las custodias y para los cuidados, digamos, cuando hay niños involucrados es complicado. Sí, así es. En todo ámbito, no solo en el ámbito escolar, en el ámbito, digamos, de salud y en el ámbito familiar, son 3 ámbitos donde hay niños involucrados habitualmente y que se hace una situación bastante compleja y por eso ser mediador es, ¿cómo se dice? Es bastante complejo y de mucha, mucha responsabilidad porque de alguna manera uno tiene que velar porque el proceso se lleve a cabo y que las partes salgan con un acuerdo que sea justo. ¿Dudas La más? mediación, la mediación cuando son familiares o de ese tipo, de custodia de niños, eso existe hace poco, ¿o no? ¿O estoy equivocada? No, la mediación en ese caso, o sea, de hecho, uno de los requerimientos de los juicios de familia es que cuando hay un divorcio o hay una demanda por custodia, vaya primero a mediación. Ya, Y pero también existe hace hace rato, poco, no hace hace rato, rato, 10 años, 15 hace años, 20 rato, años. sí. Sí, es una de las Ya, primeras mediaciones que se dio. De hecho, la mediación de, por ejemplo, en salud, esa es más nueva. Nació con el GES, el año 2006, 2000, por ahí, 2000 o sí, 96, digamos que dictó la ley, pero la mediación en sí, dentro del GES, nace el año 2006, 2007, por ahí. ya. Esa era Pero como yo les De, contaba, en los ámbitos familiares es donde más se utiliza la mediación. Y el ámbito de escolar hecho, también nació, digamos, posterior. eso iba a decir, profe, que cuando hay alumnos que le hacen bullying y todo eso y los papás demandan, también hay una mediación de por medio. Correcto, así es. Profe, yo tengo una duda. A ver, Por ejemplo, no sé, usted nos contaba que había estado en un proceso de mediación. sí, Usted siendo mediadora, ¿podría haber manejado ese tema o tiene que ser sí o sí otro mediador? no entiendo tu pregunta, Nicole, porque en mi caso yo estuve en una mediación, yo he participado de varias mediaciones incidentalmente, digamos. Por ejemplo, claro, pero una mediación propia, sino que, no sé, usted que fue una mediación por su hijo, usted siendo mediadora, ¿podría haber tomado su propio caso o tiene que ser otra persona? No, 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 no. Ah, ya entendí tu pregunta, no. En el caso de que tú seas una de las partes involucradas o interesadas, uno de los principios de la mediación es que sea neutral. O sea, si tú eres mediador, no puedes mediarte a ti mismo. No tiene sentido. O Mm. sea, va en contra de lo que significa la mediación. Y no es lo Ah, mismo ok, que ser ok. abogado de sí mismo, eso es otra cosa, eso pasa en las películas nomás. Bueno, y en Chile Hernán Calderón se representó a sí mismo en el juicio contra Lo que el pasa es que el presidente, pero abogado es distinto porque hay uno, en los abogados uno defiende su postura más que nada. En cambio, cuando, o sea, lo que explicó la profe igual es distinto porque legalmente está permitido en el fondo como autodefenderse. así es, Técnicamente se puede hacer, pero en la mediación es distinto porque hay intereses de por medio. justamente. Hay intereses distintos. Tiene que haber neutralidad. Uno de los requisitos, Eso. Nicole, para ser mediador es que tú seas neutral y seas un tercero que no tengas ninguna relación, digamos, con las partes. Por eso que en el ámbito privado es tan difícil que las partes lleguen a acuerdo con el mediador, porque básicamente siempre el mediador o es médico de la clínica o es accionista de la clínica o está ligado, ¿no es cierto?, digamos, al staff de abogados de la clínica, o algo pasa con ese mediador que generalmente es una persona que está ligada económicamente a la clínica, ¿ya? Y ahí es donde generalmente fracasan las mediaciones a nivel, digamos, privado.
pero siempre el mediador tiene que ser un tercero y ojalá uno enterarse del caso justo en el momento en que lo va a tomar, porque también si uno lo ve en las noticias o si es un caso muy mediático, en general uno tiende a tomar una postura de acuerdo a la opinión pública y ahí es donde uno también va para atrás, o sea, no tiene mucho sentido esa mediación. Ya, profe, gracias. Ahora sí me quedó claro. Muchas gracias. ¿Algo más, chiquillos?